Estaba sentado en mi pequeño departamento en Raleigh, Carolina del Norte, con los ojos ardiendo después de haber estado pegado a la pantalla de la computadora durante horas. Soy Peyton Price, tengo 37 años, un periodista freelance que a veces escribe artículos de investigación para periódicos locales. Aquella noche acababa de terminar el borrador final de un artículo sobre corrupción local, un caos de cifras y testimonios que me había dejado completamente exhausto. El reloj de pared marcaba exactamente la 1 de la madrugada. Apagué la lámpara del escritorio, recogí los papeles desperdigados sobre la mesa y los metí en un cajón. La habitación quedó tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj y el leve susurro del viento colándose por la rendija de la ventana. Me quité la camisa, la arrojé sobre el sofá y estaba a punto de entrar al dormitorio cuando sonaron unos golpes en la puerta. Firmes, deliberados, inconfundibles. Aquel sonido rompió la quietud absoluta del departamento como si explotara una bomba de tiempo. Mi corazón se apretó. ¿Quién demonios vendría a buscarme a esa hora? Raleigh no es una ciudad peligrosa, pero un hombre soltero como yo, viviendo solo en este viejo edificio medio derruido, no espera visitas en plena madrugada. Me quedé inmóvil en medio de la sala, aguzando el oído, esperando que fuera solo el cansancio jugándome una mala pasada. Pero no, los golpes sonaron de nuevo, esta vez más fuertes, como si la persona al otro lado estuviera perdiendo la paciencia. Una oleada de inquietud me recorrió el cuerpo, fría e implacable. No soy supersticioso, pero en plena noche ese golpe sonaba como una advertencia enviada desde el infierno. Quizá era un vecino, me dije. Tal vez necesitaba ayuda. En el fondo, sabía que no era así. Mis vecinos son ancianos solitarios que se acuestan religiosamente a las 9 de la noche. Respiré hondo para intentar calmarme y caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, como si el piso mismo tratara de retenerme. Mi corazón golpeaba tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. De pronto, llegó el tercer golpe, tan inesperado que casi tropecé del susto. Me detuve frente a la puerta, con la mano temblorosa acercándose al cerrojo. Llamé en voz baja a quien fuera que estuviera del otro lado, con la voz quebrada por el miedo. No hubo respuesta, solo un silencio aún más denso. Apreté el ojo contra la mirilla, ese diminuto lente que casi nunca usaba. La luz amarillenta del pasillo iluminaba a un hombre mayor de más de 60 años, vestido con un traje anticuado, el cabello blanco despeinado bajo el resplandor tenue. Era alto, algo encorvado, y su rostro. Dios. Ese rostro. Un escalofrío me atravesó el cuerpo como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Su cara era idéntica a la de Davis Price, mi padre, de una manera que me erizó la piel. Mi padre, quien había muerto hacía 4 años de un infarto repentino. La nariz recta, los ojos hundidos, la mandíbula cuadrada, todo era exactamente igual. Retrocedí tambaleando, chocando la espalda contra la pared, con el corazón desbocado, a punto de reventar. Susurré para mí mismo, no puede ser. Estás agotado, Peyton. Estás alucinando. Mi padre estaba muerto. Recordaba claramente el funeral bajo la lluvia, el ataúd descendiendo a la tumba y el dolor que aún me perseguía hasta ese día. ¿Cómo podía estar de pie frente a mi puerta? Intenté tranquilizarme. Tal vez era la falta de sueño o aquel maldito artículo pasándome factura. Respiré hondo e intenté reírme de mí mismo. Es solo un anciano que se parece a papá. El mundo es grande. Existen los dobles. Pero esa mala sensación no me soltaba. Volví a mirar por la mirilla. Seguía ahí, inmóvil, mirando fijamente la puerta como si supiera que lo estaba observando. La cara no había cambiado. No era una alucinación. Mi corazón latía más rápido, sentí el sudor frío en la frente. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Hacerme el dormido? Entonces los golpes sonaron de nuevo, esta vez más suaves, casi suplicantes. Tras una lucha interna entre el miedo y la razón, decidí abrir la puerta. No podía esconderme para siempre. Apreté los puños, respiré hondo y corrí el cerrojo. La puerta se abrió con un chirrido, dejando entrar el aire frío del pasillo. Me quedé ahí, tenso, listo para cerrarla de golpe ante cualquier señal extraña. El hombre estaba a solo unos pasos,
más alto de lo que había imaginado. Y ahora, bajo la luz de mi sala, pude ver que no era mi padre. Pero cada rasgo parecía haber sido copiando del mismo molde, las arrugas alrededor de los ojos, los labios apretados. La única diferencia estaba en sus ojos, agudos, alerta, llenos de determinación. No la mirada cansada y triste que mi padre llevaba en sus últimos años. «Lamento molestarte tan tarde», dijo lentamente, con una voz profunda y cálida, pero cargada de urgencia. «Me llamo Vicente Price. Tengo 66 años. Soy el hermano gemelo idéntico de Davis Price, tu padre. He estado buscándote en silencio durante muchos años». Me quedé paralizado, como si el mundo hubiera dejado de girar. Hermano gemelo idéntico. Mi padre jamás había mencionado tener hermanos, mucho menos un gemelo. Nuestra vida había sido sencilla. Papá trabajaba en una pequeña empresa, mamá era ama de casa. No había grandes secretos. Balbuceé, con la voz temblorosa, mi padre no tenía hermanos. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? Vicente no se inmutó. Me miró directamente a los ojos, y esa mirada me heló la sangre. Demasiado parecida a la de mi padre, pero al mismo tiempo extraña. No estoy bromeando, Peyton. Tenía que venir esta noche porque hay algo de suma importancia relacionado con tus verdaderos orígenes. Ya no puedes seguir viviendo en la oscuridad. Déjame entrar y te contaré todo. Esto no es algo que pueda explicarse en un pasillo. Sus palabras me dejaron aturdido. Pensé en mi padre, un hombre callado que amaba a su familia pero siempre cargaba con una tristeza inexplicable. Había muerto de forma repentina, dejando a mi madre tan devastada que tuvo que ser internada. Y ahora aparecía un desconocido afirmando ser su hermano gemelo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Estaba comenzando una pesadilla o a punto de descubrir una verdad que nunca imaginé? Invité a Vicente a pasar, con la voz áspera de tanto miedo. Me aparté para dejarlo entrar, pero mantuve la mano en el cerrojo, lista para cerrarlo si algo iba mal. Vicente asintió y cruzó el umbral lentamente, como si cargara un peso invisible. Mi departamento, donde siempre me había sentido seguro entre montones de libros, periódicos y el olor persistente de café viejo, de pronto se volvió extraño, como el escenario de una obra cuyo guión yo nunca había visto. Cerré la puerta, la aseguré con llave y señalé el sofá. «Por favor, siéntese». Le serví un vaso de agua y me senté frente a él, separados por la pequeña mesa de centro. Un silencio espeso cayó entre nosotros, frío como la niebla. Lo observé con cautela, lleno de preguntas. ¿Quién era realmente? ¿Cómo sabía de mí? ¿Y por qué aparecer en plena madrugada? Vicente tomó el vaso, bebió un sorbo y lo dejó sobre la mesa. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante vi una tristeza profunda. La misma tristeza que recordaba en mi padre cuando se sentaba solo junto a la ventana, mirando las calles lluviosas de Raleigh. «Antes que nada, gracias por abrirme la puerta», comenzó Vicente, con voz profunda y cálida, aunque levemente temblorosa. «Sé que lo que estoy a punto de contarte te parecerá casi imposible de creer, pero por favor, escúchame hasta el final». Respiró hondo y continuó. «Hace unos meses fui a visitar a un viejo amigo que estaba internado en un hospital psiquiátrico en las afueras de Nueva York. El lugar era inquietantemente silencioso, con pasillos largos y un olor punzante a desinfectante. Se detuvo un segundo, como si ordenara recuerdos dolorosos. Mientras caminaba por uno de esos pasillos, una mujer mayor salió de repente de una habitación y me agarró del brazo. Empezó a llorar desconsoladamente, llamándome Davis, mi amado esposo. Luego me rodeó con los brazos, temblando, susurrándome, «Has vuelto. Por favor, no vuelvas a dejarme». Lo escuché con el corazón acelerado. Su relato parecía salido de una película de terror, extraño, inquietante y demasiado familiar a la vez. Vicente prosiguió, con la voz lenta, como si cada palabra le costara. Al principio pensé que era solo un síntoma de su enfermedad. En esos hospitales es común que los pacientes confundan a extraños con otras personas. Intenté soltarme suavemente y le dije que no era quien buscaba. Hizo una pausa más larga, mirando el vaso de agua. Pero entonces me miró directo a los ojos y dijo el nombre de mi hermano, Davis Price.
Eres mi Davis. En ese instante me congelé. Davis era el nombre de mi hermano gemelo, el que desapareció hace más de 40 años y fue borrado de todos los registros familiares. No podía entender cómo una desconocida sabía exactamente ese nombre. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. El aire se volvió más denso, como si las paredes se cerraran a mi alrededor. El personal intervino rápido, la llevaron de vuelta a su habitación y la sedaron. Pero yo no pude ignorar lo que pasó. Pedí hablar con el médico y pregunté por esa mujer. Vicente respiró profundamente y dijo con voz grave. Cuando revisaron sus datos, supe su nombre, Dorothy Price, 64 años. Ella es tu madre, Peyton. Fue internada hace 4 años, justo después de que su esposo muriera. Y ese esposo, Davis Price, era mi hermano. Me quedé entumecido. La mano que sostenía mi vaso temblaba y el agua amenazó con derramarse. Un escalofrío eléctrico me recorrió la columna. Mi madre. Dorothy. La mujer que se consumía en un hospital psiquiátrico por el impacto de la muerte de mi padre. Vicente continuó con un suspiro largo. Aquel encuentro fugaz me atormentó durante semanas. Casi no dormí. No dejaba de pensar en ella, en el nombre Davis. Al final, no tuve más opción que investigar. Usé viejas conexiones para acceder a registros médicos, archivos civiles, cualquier pista que pudiera encontrar. Fui retrocediendo desde certificados de nacimiento hasta registros de matrimonio. Lo escuché como si estuviera atrapado en un sueño, con cada palabra apretando un nudo en mi pecho. Vicente prosiguió con creciente urgencia. En esos documentos encontré la identidad del esposo fallecido de Dorothy. Cuando vi la foto en el expediente, una imagen vieja y desgastada, lo supe al instante. Era Davis, mi hermano gemelo. Él había abandonado a la familia hacía más de 40 años. Recuerdo perfectamente el día en que se fue, una mañana lluviosa, haciendo la maleta, diciéndonos que estaba enamorado y que ya no podía vivir en la jaula dorada de la familia. Una mezcla de emoción y angustia me atravesó. Podía imaginarlo, mi padre joven, decidido, alejándose de una vida de riqueza que yo jamás supe que existía. Vicente explicó entonces que más de 4 décadas antes, Davis había pertenecido a una poderosa dinastía neoyorquina, un imperio financiero con mansiones, empresas e influencia oculta. Pero mi padre lo abandonó todo por amor. Tu madre, Dorothy, añadió Vicente, con un tono cargado de melancolía. La conoció en la universidad, una chica sencilla de Raleigh. Ese amor lo llevó a desafiar a nuestros padres, tus abuelos, quienes ponían a la familia por encima de todo. Lo obligaron a cortar todos los lazos, borraron su nombre de los registros y le prohibieron revelar su verdadera identidad. Davis aceptó esas condiciones a cambio de su libertad. Desapareció, comenzó una vida nueva en Raleigh, trabajó en un empleo ordinario y crió a su familia. Yo me quedé mudo mientras mi memoria se quebraba y recomponía al mismo tiempo. El padre sencillo que conocí se transformaba ahora en un desconocido. ¿Por qué no lo buscó antes?, pregunté con la voz quebrada por una mezcla de dolor y rabia. ¿Dónde estuvo durante esos 40 años? Vicente bajó la cabeza. No lo negaré, Peyton. Durante muchos años no supe nada de mi gemelo. La familia prohibió cualquier búsqueda y lo trató como un traidor. Intenté buscarlo, contraté investigadores en secreto, pero fue inútil. Davis se ocultó demasiado bien. No fue sino hasta que conocí a Dorothy en ese hospital cuando todo comenzó a encajar. Ella era la clave. Y he venido esta noche solo para devolverte la verdad sobre quién eres realmente. Peyton, eres nieto de la familia Price. Y quiero enmendar el daño que le hicimos a tu padre. Lo dejamos solo durante demasiado tiempo. Sus palabras me abrumaron. Me puse de pie y empecé a caminar por la sala, tratando de procesarlo todo. Mi corazón parecía una bomba a punto de estallar. ¿Era aquello la verdad o una elaborada mentira? Pensé en mi madre, en las pocas veces que la visité en la clínica. Siempre perdida, murmurando el nombre de papá. Ahora todo cobraba sentido. Vicente esperó en silencio, con paciencia, aunque en sus ojos había un dolor profundo, como si viera reflejada su propia vida en la mía.
Finalmente me senté de nuevo y susurré con la voz ronca. Tío, dime, ¿qué significa todo esto para mí ahora? Vicente soltó un suspiro largo, dejó el vaso sobre la mesa y buscó algo en el bolsillo interior de su saco. Sacó una tarjeta gruesa, con letras doradas que brillaron bajo la luz del departamento. Este es mi número y mi dirección en Nueva York, dijo despacio, con voz cálida, aunque cargada de súplica. Peyton, llevas la sangre de los Price. Quiero que vuelvas pronto y conozcas a la familia. No por dinero ni por poder, sino porque mereces conocer tus raíces. No dejes que tu padre, mi hermano, muera sin un verdadero heredero. Un escalofrío me recorrió. ¿Regresar a una familia que había desterrado a mi padre? Tomé la tarjeta, con los dedos temblorosos rozando la superficie lisa, como si tuviera en mis manos la llave de una puerta que no estaba listo para abrir. Mi tío se puso de pie, asintió con una leve inclinación y dijo: «Piénsalo bien, Peyton. Estaré esperando tu llamada». La puerta se cerró detrás de él, dejando el departamento sumido en un silencio abrumador. Me quedé ahí, sentado, mirando la tarjeta, con el corazón aún desbocado. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama una y otra vez, a merced de recuerdos que golpeaban como olas. Mi padre, el hombre sencillo que siempre usaba camisas viejas, trabajaba en un taller modesto, me enseñaba a arreglar bicicletas y me contaba cuentos antes de dormir. Y ahora resultaba ser el hijo de una dinastía financiera. Lo imaginé joven, alejándose de una mansión en Nueva York con la maleta en la mano, todo por amor a mi madre. Sentí una mezcla de orgullo y dolor. Pero luego me invadió el miedo. Si regresaba, ¿perdería la vida que conocía? Después de aquella noche pasé semanas de insomnio. Tenía ojeras oscuras, la mente agotada, pero los pensamientos no se detenían. Vagaba por Raleigh, caminando junto al lago familiar, tratando de comparar mi vida tranquila actual, el periodismo freelance, los artículos, el café matutino, sin obligaciones, con un mundo completamente ajeno, lleno de poder y riqueza. La familia Price. Las mansiones. El dinero. La influencia. Imaginaba reuniones ostentosas, miradas inquisitivas, intrigas ocultas. Y entonces aparecía la imagen de mi madre en la clínica, sola, murmurando el nombre de Davis. Si lo que Vicente decía era verdad, tal vez esa familia podría ayudarla. Tomé el teléfono, marqué el número de Vicente y colgué. Una y otra vez. Con el corazón acelerado, las palmas sudorosas. ¿Y si era el mayor error de mi vida? Finalmente, después de una semana de tormento, decidí enfrentar la verdad. No podía vivir con preguntas eternas. Llamé a mi tío con la voz temblorosa. «Tío, estoy listo. Iré contigo a Nueva York». Su voz al otro lado sonó cargada de emoción. «Bien, Peyton. Te esperaré en el aeropuerto. Esto es un nuevo comienzo». Hice una maleta sencilla, unos cuantos cambios de ropa, mi computadora portátil y una vieja foto familiar. Luego subí al avión. Durante todo el vuelo, mi corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y miedo, como si estuviera lanzándome a una aventura sin retorno. Nueva York apareció bajo las alas del avión, sus rascacielos brillando como cuchillas, pero para mí parecía un laberinto lleno de secretos. Mi tío Vicente me recibió personalmente en el aeropuerto JFK, de pie junto a una limusina negra reluciente con un chofer uniformado. Me abrazó con fuerza, la voz quebrada: «Bienvenido a casa, Peyton». Me deslicé en el auto y observé Manhattan pasando veloz por la ventana mientras él me contaba sobre la familia, un imperio con intereses en banca, bienes raíces y tecnología. El auto se detuvo frente a la residencia principal en el Upper East Side. Una imponente mansión antigua con altas rejas de hierro, jardines exuberantes y candelabros brillando a través de las ventanas. Bajé del vehículo, las piernas temblorosas, sintiendo que estaba cruzando a otro mundo. Mi corazón latía tan fuerte que me aferré con fuerza a la correa de mi bolso. Mi primera presentación ante la familia tuvo lugar en un enorme salón con una chimenea encendida y pinturas antiguas colgadas en las paredes. El tío Vicente me presentó ante unas 2 docenas de personas, primos, tíos, tías y miembros mayores de la familia. «Este es Peyton Price, hijo de Davis, mi hermano, el que fue borrado del árbol familiar»,
dijo con orgullo en la voz. En la superficie hubo apretones de mano formales, sonrisas educadas y felicitaciones corteses. Pero por debajo sentí el peso de miradas sospechosas, envidiosas y hostiles. Una mujer de mediana edad susurró a la persona a su lado, lanzándome miradas de reojo. Un hombre mayor carraspeó claramente mostrando desaprobación. El sudor empapaba la espalda de mi camisa mientras forzaba una sonrisa incómoda. La tensión subía. ¿Alguna vez me aceptarían? La oposición más aguda vino de Chris Price, hijo del tío Vicente, de aproximadamente mi edad, vestido con un traje caro y cabello perfectamente peinado. Se levantó, con la voz fría como el hielo. «Padre, ¿qué clase de broma es esta? Un tipo de Raleigh llega diciendo ser un nieto. Necesitamos pruebas sólidas, no solo palabras. La herencia no es un juego». Los ojos de Chris me atravesaban como cuchillos. Pura hostilidad. Me sentí atacado, pero el tío Vicente intervino. «Basta, Chris. Peyton es nuestra sangre. Se harán las pruebas, pero está aquí para reunirse, no para pelear por dinero». Chris resopló y se giró, pero vi cómo apretaba los puños. Para él, yo era una amenaza directa a la herencia que había sido criado para reclamar. Mi abuelo, William Price, de 88 años, se sentaba a la cabecera de la mesa como un rey, con cabello plateado y ojos agudos como halcón. Era el símbolo supremo de poder, el hombre que había construido este imperio desde cero. Sin embargo, solo observaba en silencio, sin indicar su postura. Su mirada me barría como si me evaluara como mercancía. Incliné la cabeza y dije con voz temblorosa: «Soy Peyton Price». «Hola, abuelo», añadí. Él asintió levemente, pero no dijo nada. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Quise salir corriendo. La velada terminó con una cena formal, pero apenas probé la comida, mi mente giraba entre miradas y susurros. Después de esa reunión, el tío Vicente y yo comenzamos a visitar regularmente a mi madre en el hospital psiquiátrico fuera de Nueva York. Cada viaje hacía que mis manos temblasen al entrar a su habitación. Ella se sentaba allí, frágil y canosa, pero cuando me vio, sonrió débilmente y llamó mi nombre. El tío Vicente se paró a mi lado, y cuando sus ojos lo encontraron, susurró: «Davis». «¿Han venido padre e hijo?» Él tomó suavemente su mano. «No soy Davis, Dorothy. Soy Vicente, su hermano». Gradualmente, las visitas se volvieron rutinarias. La esposa del tío había muerto años antes de cáncer, dejándolo solo en esa vasta mansión. Entre él y mi madre se formó lentamente un vínculo silencioso, como si el padre perdido se hubiera convertido en un hilo invisible que unía a dos almas solitarias. Hablaban durante horas sobre viejos recuerdos, sobre Davis, sobre los días felices en Raleigh. Yo me sentaba cerca, escuchando, con el corazón cálido pero adolorido. Con los recursos de la familia, el tío Vicente no escatimaba esfuerzos para ayudarla. Traía a los mejores médicos de Harvard, importaba medicinas de Europa y diseñaba un plan de tratamiento personalizado, psicoterapia, medicación e incluso musicoterapia. Lo veía firmar cheques sin dudar, diciendo: «Haré lo que sea necesario para que tu madre se recupere». Los primeros signos de mejoría aparecieron. Ella se volvió más lúcida, recordaba mi nombre claramente, contaba historias sin perderse. Me abrazaba con fuerza y decía suavemente: «Hijo, lamento haberme perdido tanto». Lloré por primera vez en años, con lágrimas fluyendo como un dique roto. Pero durante una visita, mamá me miró con una extraña expresión, como si ocultara algo. «¿Hay algo que no me estás contando?», pregunté, con el corazón acelerado por una inquietud repentina. Ella negó con la cabeza, pero supe que un secreto estaba a punto de salir a la luz y yo no estaba preparado. Después del programa intensivo de tratamiento que había organizado el tío Vicente, la salud mental de mi madre comenzó a recuperarse de manera extraordinaria. Ya no estaba distante ni confundida, ni llamando desesperadamente a mi padre. Reconocía claramente a sus seres queridos en el mundo que la rodeaba. Nuestras visitas al hospital se volvieron más cálidas, como si estuviéramos recuperando lentamente todo lo que habíamos perdido. Me contaba pequeños recuerdos de Raleigh, la vez que papá me enseñó a pescar junto al lago, o cómo solía preparar mis pasteles de cumpleaños con el glaseado torcido. Yo escuchaba,
el corazón cálido, aunque una vaga inquietud permanecía. Sí, mamá mejoraba, pero a veces su mirada se perdía, como si sostuviera un secreto pesado. Intenté no concentrarme en ello y disfruté del momento, pero esa sensación persistía, tiñendo cada visita de anticipación nerviosa. Una tarde, el tío Vicente y yo estábamos sentados con ella en la habitación del hospital. La luz del sol se filtraba por las cortinas, cayendo sobre su rostro, que ahora tenía color nuevamente, en lugar de su anterior palidez. Le dijimos que la familia finalmente me había reconocido. «Mamá, he venido a Nueva York. He conocido al abuelo y a todos en la familia Price», dije, intentando sonar alegre. El tío Vicente asintió y añadió: «Peyton es uno de los nuestros ahora. Dorothy Davis, tu Davis estaría tan orgullosa». Mamá escuchó, sus ojos brillando, y sonrió. Una sonrisa verdadera, no la vaga de días anteriores. «¿Es cierto? Mi hijo ha encontrado sus raíces. Estoy tan feliz, Peyton. Siempre supe que merecías cosas mejores». Pero esa felicidad siempre se mezclaba con una inquietud que no podía ocultar. Apretó mi mano con fuerza, pero sus ojos evitaban los míos, como si algo en su interior la consumiera. Cada vez que surgía el nombre de papá, Davis Price, guardaba silencio repentino. Su rostro se tensaba, como si contuviera un dolor enorme. Intenté preguntar con delicadeza: «¿Extrañas mucho a papá?» Nos dejó tan de repente. Solo asintió, labios apretados, y rápidamente cambió de tema. «Basta de eso. Cuéntame de ti, Peyton. ¿Cómo es la vida en Nueva York?» Lo sentí claramente. Algo no estaba bien. Mi corazón se aceleraba cada vez que sucedía. Los nervios aumentaban, como si esperara que una bomba estallara. El tío Vicente también lo notó, pero solo movió ligeramente la cabeza y me susurró afuera de la habitación: «Dale tiempo, Peyton. Ha pasado por demasiado». Pero yo no podía esperar. La inquietud crecía. Una sombra se infiltraba en nuestros raros momentos de felicidad. Entonces, un día, todo cambió. El teléfono sonó temprano en la mañana mientras preparaba café en la mansión. Era el hospital psiquiátrico. «Señor Peyton Price, su madre, la señora Dorothy, ha pedido verlos a usted y al señor Vicente de inmediato. Dice que es urgente». Mi estómago se contrajo. Llamé al tío Vicente de inmediato, voz temblorosa. «Tío, mamá nos quiere allí ahora mismo». Suena serio. Corrimos al hospital, el auto atravesando las calles de Nueva York a toda prisa, la atmósfera cargada de tensión. «¿Qué crees que sea?», preguntó el tío. Solo negué con la cabeza, el temor creciendo como marea. Cuando entramos a su habitación, mamá estaba sentada en la cama, aferrando las sábanas, pálida pero alerta. Hizo un gesto para que cerráramos la puerta. El aire se volvió repentinamente sofocante, la tensión tan espesa que podía escuchar mi propia respiración. Tras una larga lucha interna, con los ojos rojos y la cabeza inclinada, mamá finalmente rompió en llanto. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras su temblorosa voz decía: «Peyton, Vicente, no puedo seguir ocultándolo. La muerte de Davis no fue natural». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Me desplomé en una silla, atónito, el corazón latiendo desbocado. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», balbuceé, la voz quebrada por la conmoción. El tío Vicente apretó su mano con fuerza y le urgió: «Dorothy, cálmate y cuéntanos». Ella se secó las lágrimas, respiró profundo y continuó: «Fue Logan Price, tu hermano, y su esposa, Brianna. Asesinaron a tu padre para quedarse con todo el dinero y la compañía». Me quedé completamente paralizado. Logan, mi propio hermano, aquel en quien siempre confié, quien manejaba todo tras la muerte de papá. Recuerdos dispersos inundaron mi mente como tormenta. El repentino infarto de papá, la lectura del testamento días después del funeral, y como Logan de repente heredó todo, la casa, la pequeña empresa de papá, todo. Ahora esos fragmentos se reorganizaban en una secuencia fría, deliberada y aterradora. Supe que mamá no mentía. Mi corazón latía con mezcla de temor y agonía. Ella explicó cómo lo sabía. Unos días después de leerse el testamento, accidentalmente escuchó a Logan y Brianna hablando a escondidas.
Bryana dijo, ya está hecho. Si no hubiéramos actuado a tiempo, el verdadero testamento habría salido y lo habríamos perdido todo. Al oír eso, mamá quedó paralizada de horror. Comprendió que Logan y Bryana habían matado a su esposo. En pánico, irrumpió en la habitación para confrontarlos. ¿Qué le han hecho a mi esposo?, gritó, relató con voz temblorosa. Frente a ella, Logan y Bryana negaron todo, alegando que solo lo imaginaba por el duelo. Solo lo estás imaginando, mamá, dijo Logan, fingiendo consuelo. Pero ella no les creyó. Desesperada, les dijo que me contaría todo. La verdad no podía permanecer enterrada. Se lo diré a Peyton. Él necesita saber. En ese momento, la máscara de Logan cayó. Su rostro se torció de rabia. En un ataque de furia, agarró su brazo. Cierra la boca. Si dices una palabra, también te mataré a ti, igual que a él, gruñó, voz baja y venenosa. Las lágrimas corrían por la cara de mamá mientras nos contaba, su mano temblorosa aferrada a la mía. Durante la violenta confrontación, Logan la empujó con fuerza. Cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra la esquina de la mesa con un crujido escalofriante, perdiendo el conocimiento al instante. Recordé ese momento años atrás, cuando Logan llamó diciendo que mamá había caído y necesitaba ser llevada al hospital. Cuando llegué, él lo había desestimado como un accidente descuidado. Yo le creí. Me ahogaba en el dolor por papá. Al despertar, su memoria estaba fragmentada, su habla incoherente, los primeros signos de colapso mental apareciendo. Logan rápidamente tejió la historia de un fuerte choque psicológico tras la muerte de su esposo. Me presionó para firmar papeles que la internaran a largo plazo, silenciando cualquier posibilidad de que hablara la verdad. Hermano mayor, mamá necesita especialistas. No podemos cuidarla adecuadamente, había dicho entonces, voz cargada de falsa preocupación. En mi confusión y confianza, ayudé sin querer a Logan a encerrarla en silencio durante años. Ahora, con todo al descubierto, me senté atónito, con el corazón roto y ardiendo de rabia. Por primera vez en mi vida, enfrentaba la verdad sobre la muerte de mi padre. No un accidente, sino un asesinato. Mi pecho se sentía aplastado. Las lágrimas se derramaron. Grité en esa habitación del hospital. ¿Cómo pudo Logan hacer algo así? El tío Vicente escuchó toda la narración de mamá sin interrumpir ni una sola vez. Su rostro estaba extrañamente calmado. No hubo explosión de shock ni de ira como en mí. Solo permaneció sentado, ojos ligeramente entrecerrados, como encajando piezas de un rompecabezas en su mente. Cuando mamá terminó, respiró profundo y habló, voz baja pero firme, «Gracias por contarnos, Dorothy. La verdad es que sospechaba algo desde hace mucho tiempo». Me giré para mirarlo, el corazón latiendo con fuerza. «Tío, ¿ya lo sabías?», negó con la cabeza, ojos firmes pero doloridos. «No todo. Pero cuando encontré a Dorothy y luego te localicé a ti, contraté investigadores privados para investigar a ambos hermanos. Lo que nos acabas de contar encaja perfectamente. Lo primero que me hizo sospechar fue el testamento. Davis nunca habría dejado todo a un hijo y nada al otro», continuó con voz tranquila, como leyendo un informe. «Solo te traje a Nueva York después de haber aclarado ciertas cosas. Mis investigadores indagaron profundamente en registros financieros, el testamento y el historial médico de Davis. Había irregularidades, la muerte repentina, el testamento anunciado demasiado rápido, Dorothy internada tan pronto. Pensé que podría ser un error o presión de algún lugar, pero no tenía pruebas sólidas. Te traje primero para protegerte, para colocarte dentro de la familia y vigilar a Logan a distancia. No quería sacar conclusiones precipitadas porque Logan, pase lo que pase, sigue siendo mi sobrino, sangre de Davis». Desde ese momento, los tres comprendimos que un enfrentamiento con el hombre que había cometido estos crímenes era ahora inevitable. El aire en la habitación se volvió sofocante, cargado con la tensión de una tormenta que se avecinaba. Me levanté y comencé a caminar, la mente dando vueltas. Logan, mi hermano pequeño, el chico con quien compartí juguetes y secretos adolescentes, era un asesino. El tío Vicente se levantó, voz calmada pero firme. «No podemos dejar que Logan siga libre. Pero debemos mantener esto en completo secreto.
Peyton. No debe saber que estamos sobre él. Asentí, el corazón palpitando, sintiendo que estaba entrando en un laberinto oscuro y retorcido. Tras conocer toda la verdad de mi madre, el tío Vicente y yo decidimos llevar a cabo una investigación encubierta, asegurándonos de que Logan y Brianna nunca sospecharan nada. Un pequeño error podría hacer que todo se derrumbara, y mi madre podría volver a estar en peligro. En el camino de regreso desde el hospital, el auto atravesaba las calles de Nueva York a toda velocidad, pero mi mente solo estaba llena de imágenes de Logan, su sonrisa falsa, sus ojos fríos. Le indiqué a mamá que siguiera fingiendo que no se había recuperado completamente, para mantener la apariencia de alguien todavía mentalmente inestable y que Logan no sospechara ni atacara de nuevo. El tío Vicente había instalado cámaras ocultas en la habitación del hospital y alrededor de las instalaciones, monitoreadas las 24 horas del día por un equipo de seguridad profesional. En el auto, dijo, tengo a las mejores personas. Lo harán sin que nadie se dé cuenta. Dorothy estará a salvo. Exhalé aliviado, pero la tensión nunca me abandonó. ¿Y si Logan la visitaba y notaba algo? Era astuto, y ahora sabía exactamente cuán despiadado podía ser. Comenzamos la investigación con las pistas más básicas. Gracias a las extensas conexiones de la familia Price en el mundo médico, el tío Vicente consiguió los registros completos de la sala de emergencias de la noche en que mi padre murió. Nos sentamos en el estudio de la mansión bajo el tenue brillo de una lámpara de escritorio, revisando documentos entregados por canales privados. Mi pulso se aceleraba mientras él señalaba una línea. La respuesta de la ambulancia se retrasó por 30 minutos anormales. Peyton, tu padre llegó al hospital mucho más tarde de lo que la llamada de emergencia indicaría, y hay señales claras de manipulación del expediente médico original. Algunos registros cardíacos fueron alterados, como si alguien quisiera ocultar la verdadera causa de la muerte. Luego, el tío Vicente rastreó las entradas y salidas de la casa esa noche, usando investigadores privados para revisar las grabaciones de seguridad del vecindario y los registros telefónicos. Los resultados me dejaron sin palabras. Logan y Brianne fueron las últimas 2 personas con tu padre antes de que muriera. Se quedaron hasta muy tarde, Peyton, dijo el tío, bajando la voz. Nadie más estuvo allí. La llamada al 911 se realizó desde el teléfono de Logan, pero demasiado tarde. Apreté los puños, con la rabia hirviendo por dentro. Mi propio hermano, el que me había sonreído a la mañana siguiente fingiendo no saber nada. No podía quedarme quieto. Decidí actuar por mi cuenta. Comencé rastreando a la enfermera que había cuidado a papá esa noche, una mujer que había sido despedida abruptamente poco después del funeral. Usando antiguos registros, encontré su dirección y conduje a un suburbio de Raleigh, con el corazón golpeando con fuerza durante todo el camino. Ella abrió la puerta, la sospecha escrita en su rostro. Me presenté como el hijo de Davis Price y tras un poco de persuasión me dijo, vi a Brianne traer medicinas a la habitación del señor Davis esa noche. Dijo que era medicación extra recetada por el doctor. A la mañana siguiente me despidieron. Sin explicación. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Grabé la conversación con las manos temblorosas y regresé rápidamente a Nueva York para mostrárselo al tío Vicente. Este es nuestro primer indicio sólido, dijo, con los ojos brillantes. A partir de ahí, localicé al abogado personal de papá, un hombre mayor de Raleigh que recordaba del funeral. Organicé una reunión privada, fingiendo que solo quería hablar sobre el Antiguo Testamento. Al principio, se aferró al secreto profesional y aseguró que todo había sido perfectamente legal. Todo está en regla, Peyton, el testamento estaba clarísimo. Pero cuando le presenté las pruebas, los registros médicos alterados, la declaración de la enfermera, su fachada tranquila comenzó a quebrarse. Su rostro palideció, la mano se apretó alrededor de su vaso. «¿Sabes algo, verdad?», insistí, con voz baja y firme. «Habla antes de que te entregue a la policía». Acorralado, el abogado finalmente confesó, con la cabeza gacha y la voz temblorosa. Después de que Davis murió, Logan vino a mí con un testamento diferente y me exigió presentarlo a la familia. Amenazó con destruir mi carrera, arruinar mi reputación y ofreció una gran suma para que guardara silencio. Me quedé paralizado, con el corazón retumbando. Por miedo y cobardía,
accedí a presentar el testamento falso que Logan me dio. El verdadero, el que Davis había firmado, fue tomado por Logan esa misma noche. Esa confesión explotó en mi mente como una bomba. Grabé todo, con las manos heladas por la adrenalina. Usando ese avance, fui a la notaría y al Departamento de Registros Públicos en Raleigh. Pasé horas cruzando firmas, fechas y códigos de archivo, y descubrí que el testamento presentado tras el funeral había sido alterado y sustituido en el sistema. La firma de papá fue falsificada, susurré al tío Vicente al regresar, con la voz temblando de furia. Al mismo tiempo, el tío Vicente utilizó la red financiera de la familia para rastrear pagos en las cuentas del abogado. Justo después del funeral, nos sentamos en una oficina cerrada, con las pantallas de la computadora iluminando los datos. Señaló: aquí, una gran transferencia desde una empresa fantasma controlada por Logan. No es coincidencia. Mi corazón se aceleró aún más, la caza sintiéndose como perseguir a un animal peligroso. Ampliando la investigación, descubrimos que Logan utilizaba múltiples empresas fantasma para lavar dinero, ocultar ganancias ilegales y mover fondos al extranjero. Con los contactos del tío, contraté a un hacker profesional. Los resultados me helaron la sangre. Numerosas transacciones coincidían exactamente con el periodo justo después de la muerte de papá y la lectura del testamento falso. Usó el dinero de papá para construir su propio imperio. Le conté al tío, con la voz cargada de odio. Brianna resultó ser la que manejaba directamente la red financiera ilegal, cubriendo el rastro del dinero para su marido. La recordé, la fría y silenciosa esposa de Logan, ahora revelada como la mente maestra de todo. Firmaba personalmente decenas de esas transacciones. El tío Vicente confirmó tras revisar los informes. La tensión aumentó. Sentía que nos acercábamos a la verdad, pero también más cerca del peligro real. Cada noche me acostaba pensando en papá, en mamá, en Logan. «Vas a pagar por lo que le hiciste a nuestros padres», Logan susurraba en la oscuridad. Compilé todo: registros médicos alterados, declaraciones de testigos, confesión del abogado, discrepancias notariales y la pista del lavado de dinero. Pasé horas en mi habitación organizándolo todo en un grueso dossier, con las manos temblando por el agotamiento y la emoción. Entregué el expediente completo al tío Vicente, quien de inmediato movilizó al equipo legal de la familia, preparando la confrontación directa y la reapertura completa del caso. «Ahora tenemos suficiente evidencia», dijo, tomando la carpeta, con voz firme y ojos ardientes. Asentí, con el corazón golpeando salvajemente, mientras esperábamos el momento adecuado. ¿Logan sospecha algo? ¿Nos está observando? La investigación se había convertido en una cacería, y yo era el cazador, aunque también podía convertirme en presa. En el fondo, estaba aterrorizado. Este secreto me había cambiado para siempre. Justo cuando todo parecía encajar, con el dossier completo y los abogados preparados, comenzaron a aparecer señales extrañas a mi alrededor. Al principio pensé que era estrés jugando trucos a mi mente, pero pronto se volvió innegable. Una tarde, mientras conducía desde la mansión hacia el centro de Nueva York para reunirme con un testigo antiguo, sentí que algo estaba mal. En el espejo retrovisor, vi un automóvil negro y elegante siguiéndome a una distancia cuidadosa. No lo suficiente cerca para estar seguro, pero sí para que el miedo creciera en mi pecho. Giré repentinamente hacia una calle estrecha. El auto negro me siguió, luego desapareció cuando me detuve. Mi corazón latía con fuerza, el sudor frío empapando mi espalda. «Te lo estás imaginando, Peyton», me dije. Pero sabía que no era así. Los autos misteriosos comenzaron a aparecer más seguido, incluso cerca del hospital psiquiátrico cuando visitaba a mamá. Siempre mantenían distancia. Sombras fantasmales que me dejaban sin dormir, constantemente mirando por encima del hombro. Luego comenzaron a llegar cartas amenazantes anónimas, deslizadas bajo la puerta de mi habitación en la mansión. La primera era papel blanco barato, letras mecanografiadas: «Detente ahora o lo perderás todo». Cortas, frías, como un susurro del infierno. Tomé la carta con manos temblorosas, con el corazón acelerado, y corrí al estudio del tío Vicente. «Tío, mira esto», dije, con la voz quebrada. Él la leyó, el rostro oscureciéndose. «Logan está entrando en pánico».
Pero no fuimos a la policía. Todavía no. Las siguientes cartas llegaron más densas y rápidas. El pasado debe permanecer enterrado. Cada vez que abría una, sentía a alguien respirando cerca. Por la noche, comenzaron las llamadas de números bloqueados. El teléfono sonaba a las 2 o 3 de la madrugada. Me levantaba de un salto, contestaba y solo escuchaba respiración lenta y pesada antes de que la línea se cortara. Sin palabras, solo advertencias. Intenté devolver la llamada. Nada. El ambiente se convirtió en una cacería invisible. Ya no me atrevía a salir solo. Revisaba todas las ventanas, cada puerta. ¿Ya sabe que estoy investigando? Pregunté al tío, con la voz temblando. Tu hermano aún no lo sabe, pero sospecha, respondió. La tensión alcanzó su punto máximo una noche, cuando el teléfono sonó a las 11. Era mamá, la voz temblando. Peyton. Alguien me amenazó. Dijeron que me matarían si decía una palabra más. Estaba en pánico, sollozando, apenas podía hablar. Mi corazón se detuvo. Salté de la cama, me puse una chaqueta. Quédate ahí, mamá. Voy para allá. Intenté llamar al tío Vicente, pero estaba en una reunión tardía, así que conduje solo al hospital, con la mente dando vueltas. Las calles de Nueva York estaban casi vacías en plena noche, las luces amarillas arrojando un brillo enfermizo. Todo lo que podía ver era a mi frágil madre siendo aterrorizada. Aceleré, cruzando semáforos en rojo, con el corazón golpeando como si fuera a estallar. Cuando llegué, estaba acurrucada en la cama, rostro pálido y ojos rojos de tanto llorar. La abracé con fuerza y la calmé. Ya estoy aquí. Cuéntame qué pasó. Después de horas de consolarla, hacerle té caliente, hablar de recuerdos hasta que se tranquilizó, revisé inmediatamente el sistema de cámaras ocultas que el tío Vicente había instalado. Teníamos una aplicación en vivo en nuestros teléfonos. La abrí con manos temblorosas y rebobiné las imágenes de esa tarde. En la pantalla, vi claramente a dos hombres con abrigos oscuros y sombreros de ala baja acercarse a mamá desde atrás mientras caminaba por el jardín del hospital. Se inclinaron, susurraron algo al oído y luego desaparecieron como fantasmas. Mamá se quedó paralizada unos segundos antes de regresar corriendo a su habitación, el rostro descolorido. ¿Qué dijeron? Pregunté, con voz baja y llena de rabia. Entre lágrimas, repitió, me dijeron que mantuviera la boca cerrada para siempre o las muertes no terminarían con Davis. Saben que he recobrado la lucidez, Peyton. Desde ese momento entendí. Logan estaba detrás de cada amenaza. Pero, ¿cómo sabía que mamá se había recuperado? Habíamos sido tan cuidadosos. Ella seguía fingiendo estar confundida con los extraños. ¿Había un topo dentro del hospital? Me pregunté, con el pulso acelerado. ¿O había estado Logan vigilando todo el tiempo? No tuve tiempo de pensar más. Años de furia reprimida estallaron dentro de mí como un volcán. La sangre me subió a la cabeza, los puños se cerraron hasta doler. Decidí que no podía permanecer en silencio ni un segundo más. Tenía que enfrentarlo cara a cara, mirarlo a los ojos y obligarlo a confesar la verdad. Tomé el primer vuelo matutino de regreso a Raleigh. Sin aviso, sin cobertura. En el avión, el corazón me latía salvajemente, la adrenalina como si caminara directo a la guarida de un tigre. Aferré una copia del dossier investigativo en mis manos. La casa de Logan estaba en los suburbios, una lujosa villa que había comprado con la herencia, dinero que ahora sabía provenía de nuestro padre. Golpeé la puerta a las 8 de la noche bajo una ligera lluvia. Logan abrió, sorprendido, antes de recuperar rápidamente la compostura. Peyton, ¿qué haces aquí tan de repente? Lo empujé sin esperar invitación y lancé la carpeta gruesa sobre la mesa de la sala. Papeles por todas partes, registros médicos, declaraciones, rastros de dinero. Explícame esto, Logan. Las amenazas a mamá. Tú estás detrás, ¿verdad? Se quedó congelado, ojos recorriendo los documentos. Brianne entró corriendo desde la cocina, pálida como un fantasma, gritando de inmediato. ¿Amenazas? No sabemos nada de amenazas. ¿Intentas recuperar la herencia? Papá dejó todo legalmente a Logan. Logan recuperó rápidamente la compostura y negó todo.
Has perdido la cabeza, Peyton. Estos papeles son falsos. Solo te haces la víctima por celos hacia mí. Se acercó, imponente, bajando la voz en un gruñido amenazante. Si sigues hurgando en el pasado, las consecuencias no terminarán en advertencias. ¿Quién te crees que eres? Su aliento caliente estaba contra mi rostro, cargado de amenaza. Lo miré fijo, sin parpadear, dejando claro que estaba listo para el enfrentamiento inevitable. No saldrás impune, Logan. Por todo lo que le hiciste a mamá y a papá. Pagarás en su totalidad. Estuvimos a centímetros, el aire tenso como un cable a punto de romperse. Brianne lo jaló hacia atrás, chillando, «Sal de nuestra casa ahora mismo, Peyton». Antes de irme, Logan lanzó una última advertencia helada. «¿Crees que has ganado? Esto es solo el principio. Serás tú quien se arrepienta al final». Salí de la casa con la rabia y la determinación al límite, sabiendo que la lucha había llegado a un punto de no retorno. La tensión estaba en su punto máximo. Sentía que corría contra el tiempo. ¿Qué haría Logan ahora? ¿Escalaría las amenazas? ¿Atacaría directamente? En el vuelo de regreso, miré por la ventana hacia Nueva York emergiendo entre las nubes, pero solo veía su rostro, mi hermano menor, ahora mi enemigo. Este secreto nos había llevado a un enfrentamiento despiadado. Al aterrizar en JFK, ya era tarde en la noche. Tomé un taxi hacia la mansión. Las luces de neón de Nueva York brillaban en las calles, pero para mí parecían fantasmas parpadeantes. El tío Vicente me esperaba en la sala, su rostro cansado bajo el brillo del candelabro. Le conté todo, como lancé el dossier sobre la mesa, la última amenaza de Logan. Cada palabra. Escuchó sin interrumpir, solo apretando los puños. «Está entrando en pánico», dijo al fin. «Pero lo has sacudido. A partir de ahora, debemos ser el doble de cuidadosos». Nos quedamos despiertos hasta la madrugada revisando y finalizando el plan por última vez. El dossier estaba completo: declaración de la enfermera, confesión del abogado, el rastro del lavado de dinero. Todo estaba allí. El tío habló con voz baja y decisiva: «Mañana por la mañana presentamos el informe. El equipo legal irá con nosotros para asegurarse de que todo esté impecable». Después de la conversación, di vueltas en la cama toda la noche, con un peso pesado presionando mi pecho. Una premonición inquietante no me dejaba en paz, como un susurro en mi cabeza. Algo está mal. No me dejaba ir, como si fuera la última noche de calma que tendría. El tic-tac del reloj resonaba como una advertencia con cada segundo. Al amanecer, me levanté a hacer café, con las manos temblando mientras sostenía la taza, mirando por la ventana. Nueva York despertaba, pero para mí, la ciudad ahora parecía un laberinto peligroso. A primera hora, mientras me preparaba para salir, vestido con traje y el dossier copiado en mi maletín, sonó el teléfono. Era el tío Vicente, su voz frenética, completamente diferente a su calma habitual. «Peyton. La oficina fue allanada. Todos los archivos originales de evidencia han desaparecido». Me quedé paralizado unos segundos, el corazón se desplomó, la taza de café resbaló de mis manos y se hizo añicos en el suelo. La oficina del tío, donde guardábamos los originales, estaba fuertemente protegida. Cámaras, seguridad, guardias armados. ¿Cómo pudieron desaparecer tan fácilmente? Me recompuse rápidamente, recordando el juego completo de copias que había conservado. «Tío, todavía tengo el duplicado completo. Los llevaré ahora». Exhaló aliviado. «Bien. Encuéntrame en el bufete como estaba planeado». Salté al auto, aferrando la carpeta restante. Esas páginas valían ahora más que oro, y me dirigí hacia el punto de encuentro original. Mis manos temblaban en el volante. La sensación de peligro se intensificaba. ¿Quién había irrumpido? ¿Logan? ¿Cómo se movió tan rápido? Cada último pedazo de evidencia reducido a cenizas. Los oficiales preguntaron por detalles. ¿Notaste algo sospechoso? ¿Alguien te seguía? Les di lo básico, pero mi mente era un caos. Tomaron notas, prometieron investigar y se fueron. Después de los trámites, yacía en la cama del hospital, inmóvil, entumecido ante la realidad de que todo por lo que había luchado durante meses se había derrumbado en una sola mañana.
Robo, ataque cibernético, accidente automovilístico, un dominó tras otro, perfectamente alineados. Logan estaba detrás de todo, estaba seguro. Pero, ¿cómo sabía cada movimiento? ¿Quién se lo dijo? Menos de una hora después, el tío Vicente irrumpió en la habitación del hospital, con el rostro cargado de preocupación que ya no podía ocultar. El hombre que siempre estaba tranquilo ahora tenía ojeras, el cabello despeinado y un traje arrugado que parecía no haberse cambiado desde el día anterior. Peyton, gracias a Dios que estás despierto, dijo con voz ronca, sentándose al lado de la cama y sujetando mi mano con fuerza. Lo miré, con el corazón apretado. Tío, ¿qué pasó con el conglomerado, con el robo en la oficina? ¿Perdimos todo? Suspiró largamente, bajó la cabeza unos segundos como si reuniera fuerzas, y luego explicó que el mismo día de mi accidente, una crisis masiva había golpeado el sistema financiero del conglomerado y los datos internos. Todo se volvió un caos, Peyton. Cuentas congeladas, datos borrados, valores desplomándose. Tuve que dirigir las operaciones personalmente durante horas, trayendo expertos en informática de todas partes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Justo el mismo día me habían sacado de la carretera. Dejó claro que el incidente no había sido un accidente. Se había plantado malware. El acceso vino de una IP interna. Pero aún no sé quién lo orquestó. Podrían ser hackers contratados o alguien dentro de la familia, dijo en voz baja. Esas últimas palabras me helaron la sangre. Alguien dentro de la familia. La sincronía de mi accidente hizo que el tío Vicente entendiera al instante que no era coincidencia. Una mano invisible estaba orquestando toda la cadena de eventos, y cada rastro había sido cuidadosamente borrado. Esto no es al azar, Peyton. Alguien sabía nuestro plan y quería detenerlo, habló suavemente, con voz grave. Lo miré y comprendí que me había convertido en un objetivo a eliminar, no solo por Logan, sino por alguien más dentro de la familia trabajando entre bastidores. Tío, ¿lo hemos perdido todo? Pregunté, con la voz apagada. Sacudió la cabeza lentamente. Todavía no. Lo recuperaremos todo. Pero al ver sus hombros caídos por el agotamiento, entendí por primera vez que incluso este hombre inquebrantable había llegado a su límite. Tras salir del hospital, el tío Vicente comenzó de inmediato a intentar recuperar cada pieza original de evidencia que alguna vez tuvimos. Me llamaba cada hora para darme novedades, su voz por teléfono aún llena de determinación. Sigo cada pista, Peyton. Pero las malas noticias llegaban en oleadas. Cuando regresó al hospital de Raleigh donde había sido atendido papá, los registros médicos originales habían sido reemplazados por copias editadas. Todas las irregularidades previas, la ambulancia retrasada, las lecturas cardíacas alteradas, habían desaparecido. Alguien entró y las cambió, dijo, con la voz hirviendo de rabia. El personal médico que estaba de turno esa noche había desaparecido o era inaccesible. Una enfermera desapareció. El doctor a cargo fue transferido de repente. Fueron sobornados o amenazados, concluyó el tío. Luego, la notaría donde se almacenaban los archivos del testamento misteriosamente se incendió en medio de la noche. La vieja sala de almacenamiento se quemó, muchos documentos originales irreparables. ¿Cómo es posible que sea una coincidencia? Pregunté por teléfono, con el corazón hundido. Silencio prolongado. No es coincidencia. Alguien está borrando el rastro. El abogado que me había confesado todo se retractó repentinamente cuando el tío lo contactó, alegando confidencialidad y negándose a cooperar, con la voz temblando de miedo. No sé nada. No me llames de nuevo. Todo esto sucedió en menos de 24 horas tras mi accidente. Como un huracán arrasando todo a su paso. Comprendí que una fuerza poderosa nos había adelantado, borrando cada rastro y dejando el caso casi vacío. Nos han engañado, Peyton, dijo el tío, con voz amarga. Tendido en la cama del hospital, recibiendo una noticia devastadora tras otra, mi espíritu se derrumbó bajo el peso. Cada vía de resistencia que había construido se estaba rompiendo una por una. Archivos desaparecidos, evidencia borrada, y yo allí, impotente. ¿Cómo se derrumbó todo tan rápido? Susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. La tensión se había transformado en desesperación.
Sentía que todo el mundo estaba en mi contra. Aún así, el tío Vicente decía que no se rendía. Silenciosamente, estaba poniendo gente en cada enlace manipulado, aun sabiendo lo peligroso del camino. Tengo contactos, Peyton. Lo recuperaremos, dijo. Me contó que había contratado investigadores privados de élite y revisaba las grabaciones de seguridad alrededor de la oficina, rastreando las IPS del hackeo. Alguien dentro de la familia está ayudando a Logan, susurró por teléfono, voz baja por miedo a ser escuchado. Asentí aunque no podía verme. El peligro se acercaba y yo solo podía quedarme allí, acostado. Los días en el hospital se arrastraban interminables. Miraba por la ventana el bullicioso Nueva York, pero para mí se había convertido en un laberinto mortal. Una tarde, mientras intentaba dormir, la puerta se abrió. Logan entró, calmado y gélido, vestido de traje negro, sosteniendo un ramo barato como un hermano visitando al enfermo. Mi corazón se detuvo, la rabia surgió. ¿Tienes el descaro de aparecer aquí?, le dije. Colocó las flores sobre la mesa, se sentó y habló con voz uniforme. Peyton, escuché sobre tu accidente. Estaba preocupado. ¿Por qué no me llamaste? Lo fulminé con la mirada, los dedos aferrando las sábanas. Entregó su advertencia disfrazada de consejo. Te has estado metiendo en asuntos que no son tuyos, hurgando en cosas que deberían quedar enterradas. Papá se ha ido. Mamá es frágil. No empeores las cosas. Luego lo dijo claramente, con voz baja y amenazante. Si sigues, podrías perderlo todo, no solo el dinero, sino las últimas personas que aún tienes. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Amenazaste a mamá? ¿Al tío Vicente? Grité. Planeaste matar a papá. Sé todo. Él solo sonrió con desdén. Te lo estás imaginando. Que te mejores pronto. Se fue, dejando la habitación impregnada de miedo. Unos días después, llegó la peor noticia. El teléfono sonó temprano en la mañana. La voz del tío Vicente quebrada. Peyton, tu madre falleció repentinamente en el hospital. Shock inducido por medicamentos. El golpe fue tan rápido que quedé completamente inmóvil. Cada onza de fuerza se esfumó en un instante. El teléfono se me escapó de la mano. Mamá. La mujer que había sufrido durante años, que apenas comenzaba a recuperarse, muerta por una reacción a medicamentos. Al recordar la advertencia de Logan y la coincidencia de los días posteriores a su visita, una sospecha helada me invadió. Su muerte no fue un accidente. ¿Logan? ¿O alguien más? Me derrumbé y sollocé por primera vez desde que murió papá. Mi cuerpo dolía, pero el dolor en el corazón era peor. Aún sin estar completamente recuperado, pedí el alta anticipada y firmé la exoneración de responsabilidad. En lo profundo del duelo, arreglé personalmente el funeral de mamá, elegí el ataúd, las flores, la parcela en Raleigh junto a papá, quedándome en silencio frente a su ataúd, sintiendo que el mundo se había derrumbado por completo. Mamá, perdóname por no haberte protegido, susurré, lágrimas cayendo frente a las tumbas de ambos padres. Con el viento de Raleigh soplando suavemente, juré, no importa si tengo que enfrentarme a toda la familia, sacaré a la luz a la persona o personas detrás de la muerte de papá y mamá. De pie sobre sus tumbas, hablé en voz alta, sujetando un puñado de tierra. Lo juro ante ustedes, voy a exponer todo. Logan, no importa dónde te escondas, te encontraré y te haré pagar. La tensión se había transformado en una resolución de hierro. Logan, Brianne y cualquiera que hubiera conspirado con ellos, pagarían. Pero en lo profundo, el dolor me había agotado. Mamá se había ido. Papá se había ido. ¿Qué me quedaba? Después de la muerte de mamá, me derrumbé completamente, casi aislándome del mundo entero. Cerré la puerta de mi habitación en la mansión, apagué el teléfono y dejé de responder correos o llamadas. Durante los primeros días, permanecí inmóvil en la cama, mirando al techo, lágrimas fluyendo sin cesar. Comer se volvió una carga. El tío Vicente traía una bandeja a la puerta y golpeaba suavemente. Peyton, por favor come algo. Solo sacudía la cabeza o fingía dormir. El duelo era un monstruo que me devoraba por dentro, haciendo que todo pareciera sin sentido. ¿Por qué tuvo que morir mamá?
Me preguntaba cientos de veces. Mi mente era un caos de recuerdos, sus abrazos en el hospital, su voz cálida contando historias. ¿Qué hizo Logan? ¿La envenenó? ¿O realmente fue solo una reacción a medicamentos como decía el hospital? No podía dormir. Noche tras noche yacía pensando en mis padres, cómo sacrificaron todo por mí y cómo fallé en protegerlos. El tío Vicente se quedó a mi lado todo el tiempo, en silencio, consolándome y cuidándome sin exigir nada. Se sentaba afuera de mi puerta por horas, trayendo té caliente o libros, diciendo solo: «Estoy aquí si me necesitas». Su paciencia me conmovía, pero también dolía más. Había perdido a su hermano y ahora a su cuñada, y aún así se mantenía firme por mí. El tiempo se arrastraba lento y turbio como un río lodoso. Todo gradualmente se calmó. No más cartas amenazantes, llamadas nocturnas ni autos extraños siguiéndome. Cada pista había sido borrada. No quedaba un solo rastro que pudiera reabrir la verdad. El tío Vicente seguía intentando investigar, pero cada hilo estaba roto. La enfermera desaparecida, el abogado en silencio, los registros quemados. «Estamos vacíos de manos, Peyton», dijo una noche, con voz agotada. Me senté mirando por la ventana la lluvia de Nueva York, aceptando lentamente que cada puerta a la justicia se había cerrado. Mis padres habían muerto injustamente y yo no podía hacer nada. Susurré, lágrimas cayendo por mi rostro. La resolución de hierro que juré en sus tumbas se desvanecía, reemplazada por la desesperación. Comencé a pensar en rendirme, volver a Raleigh, vivir escondido, olvidar todo. ¿Por qué seguir luchando? Ya hemos perdido. El tío Vicente negó con la cabeza. No pienses tan negativamente, Peyton. Pero yo ya no creía. El dolor era demasiado grande y me sentía más solo que nunca. Un día, mientras yacía entumecido en la cama, mirando el techo, sonó el teléfono. Un número desconocido. Una voz educada al otro lado dijo: «Señor Peyton Price, le habla Chase Bank. Hay una caja de seguridad con herencia registrada a nombre de Dorothy Price, activada solo tras su fallecimiento. Usted es el único beneficiario». Quedé desconcertado. ¿Qué podría haberme dejado mamá además de recuerdos? La persona insistió: «Debe acudir en persona para reclamarla». Se lo dije al tío Vicente y, pese al cansancio, decidimos ir al banco como estaba previsto. En el camino, el auto deslizaba por el bullicioso Manhattan, pero yo solo miraba fijamente por la ventana. «¿Qué nos dejó mamá, tío?», pregunté. Sacudió la cabeza. «No lo sé, pero Dorothy era muy lista». Un presentimiento nervioso me invadió. Sentí como si mamá me enviara un mensaje desde más allá de la tumba. Tras completar todas las verificaciones de identidad y trámites legales, el certificado de defunción de mamá, mi identificación y las firmas necesarias, el banco me entregó un sobresellado con documentos, un pequeño USB y una carta manuscrita. Mis manos temblaban al tomarlos, pesaban increíblemente. «Esto es todo, señor», dijo el empleado con profesionalismo. De regreso a la mansión, apenas hablamos, ambos conscientes de que sosteníamos algo de enorme importancia. «Abrámoslo en casa», dijo el tío en voz baja. Ya en la mansión, entramos al estudio y cerramos la puerta con llave. Rasgué el sello con los dedos temblorosos. Los papeles casi se me escaparon de las manos. Cuando abrí la carpeta, el tío Vicente y yo nos quedamos helados. Era un duplicado completo de toda la evidencia que probaba los crímenes de Logan y Brianne: registros médicos alterados, declaración de la enfermera, confesión del abogado, discrepancias notariales, rastro de lavado de dinero, todo, y un detalle aún mayor que nunca habíamos reunido. El USB contenía grabaciones de audio completas hechas por mamá, la conversación que había escuchado entre Logan y Brianne, sus registros de la enfermera y el abogado, además de decenas de documentos de apoyo sobre el testamento falso y la muerte de papá. Lo conecté a la laptop y escuché la voz temblorosa de mamá narrando las palabras que había escuchado. «Ya está hecho». Nos quedamos sin aliento, sin palabras. Nunca habíamos imaginado que, mientras la vigilaban y amenazaban, mamá había conservado todo en secreto. La frágil mujer del hospital psiquiátrico había sido una guerrera silenciosa todo el tiempo. Solo entonces el tío Vicente recordó algo que había pasado por alto durante años.
Se hundió en una silla, ojos abiertos. Dios mío, ahora lo recuerdo, susurró. Recordó que una vez mamá había pedido ver toda la evidencia relacionada con la muerte de su esposo, y él se la había mostrado sin sospecha. Ella estaba lúcida entonces. Estudió los archivos con mucho cuidado. Pensó que solo quería entender. Él no tenía idea de que en ese momento había hecho secretamente una copia de seguridad completa, preparándose para lo peor. La envió al banco, activada solo tras su muerte. Susurró, con voz llena de admiración. Abrí la carta manuscrita de mamá con manos temblorosas. El papel era fino, su letra temblorosa pero clara. Escribió que si estaba leyendo esto, significaba que ya no estaba viva y que sabía que Logan nunca se detendría hasta destruir cada rastro de verdad. Mi amado hijo, sabía que vendrías por mí si me recuperaba. Pero no tenía miedo. Me preparé. Esto es todo lo que pude preservar. Grabaciones, copias de cada archivo. Úsalo, Peyton. Haz justicia por tu padre. Decía que me dejaba todo lo que pudo proteger para que tuviera la fuerza de continuar el camino de justicia que había elegido. Te amo y estoy muy orgullosa de ti. No te rindas. Lo leí entre lágrimas, con la voz entrecortada, en voz alta para el tío. Él bajó la cabeza, ojos enrojecidos. Dorothy, nos acaba de salvar. Es la jugada ganadora, dijo. El tío Vicente y yo nos quedamos en un silencio pesado, comprendiendo que todo este tiempo mamá había estado luchando sola por su esposo y su hijo. En el hospital, fingiendo estar quebrada, había copiado todo en secreto y lo envió al banco, todo para proteger la verdad. La tensión volvió a subir. Ahora teníamos un arma nueva, incluso más poderosa. Pero el dolor seguía, drenándome. Mamá se había ido. Sin embargo, había dejado esperanza. La usaremos, dijo el tío, voz firme. Asentí, con la resolución regresando. El secreto que mamá dejó, su mensaje desde más allá de la tumba, cambiaría todo. Nos sentamos en el estudio de la mansión bajo el tenue resplandor de la lámpara de escritorio, la carpeta y el USB sobre la mesa entre nosotros como un tesoro. Sostenía la carta manuscrita de mamá, los dedos recorriendo su temblorosa escritura, y las lágrimas brotaron de nuevo. Mamá, ¿cómo lograste todo esto? Susurré, con la voz quebrada por la emoción. El tío Vicente se sentó frente a mí, ojos rojos pero tratando de mantenerse sereno. Había perdido a su hermano, a su cuñada. Y ahora este secreto se sentía como su regalo final. Esto es extremadamente serio, señor Price. Vamos a iniciar una investigación de inmediato. La tensión se disparó mientras ella llamaba a su equipo para un análisis preliminar. En menos de 48 horas, se emitieron órdenes de arresto de emergencia para Logan y Brianne. Me senté en la oficina, las manos temblando alrededor de una taza de café, imaginando la escena. Logan y Brianne desayunando cuando la puerta se abre de golpe y los agentes irrumpen. Fueron arrestados en su hogar, esposados frente a vecinos atónitos. Tío Vicente recibió la llamada de la agente Clene y me la transmitió. Fueron detenidos esta mañana, Peyton. Logan gritó su inocencia. Brianne sollozó. No sirvió de nada. Imaginé su lujosa villa convertida en escena del crimen, vecinos murmurando, cámaras de noticias ya rodeando el lugar. Mi corazón latía con mezcla de nervios y satisfacción sombría. La justicia finalmente había comenzado. Durante los interrogatorios, al principio negaron todo. Logan se mantuvo calmado. Soy inocente. Este es mi hermano intentando incriminarme. Brianne lloraba. No hicimos nada. Pero frente a la montaña de evidencia irrefutable, las grabaciones de mamá, las pistas financieras, las confesiones copiadas, se rompieron. Logan admitió que él y Brianne habían matado a papá después de enterarse de que había firmado un nuevo testamento. Habían falsificado el antiguo para quedarse con todo. Papá iba a dárselo todo a Peyton, confesó, con la voz llena de odio. No podía permitir que eso sucediera. Brianne admitió que había orquestado personalmente las amenazas contra el abogado, sobornado testigos y manipulado los registros hospitalarios. A medida que la investigación se amplió, el forense volvió a examinar los registros de mamá. Esperé con agonía,
el corazón acelerado cada vez que un agente llamaba. La autopsia confirmó que mamá no había muerto por una reacción accidental, sino por una sobredosis deliberada de sedantes, un envenenamiento premeditado. Rastrear los pagos llevó directamente a una cuenta intermediaria controlada por Brianne. Ella finalmente confesó haber ordenado el asesinato de mamá para silenciarla. Se estaba recuperando. Habría contado todo, dijo Brianne, con la voz temblorosa. Me quedé paralizado, con lágrimas cayendo. Mamá había muerto porque seguí investigando. Luego llegó la revelación que nadie esperaba. En su confesión completa, Logan implicó a Chris como el cómplice dentro de la familia. Chris fue llamado y bajo presión admitió su papel. Me senté detrás de un cristal unidireccional viéndolo palidecer y temblar. Confesó que desde el momento en que aparecí, la posición predeterminada que le habían enseñado a heredar comenzó a desmoronarse. El miedo a perder poder y riqueza generó un resentimiento constante. Logan había alimentado ese miedo, convenciéndolo de que yo era un intruso que no pertenecía, que mi presencia amenazaba su futuro en el conglomerado. Obsesionado con conservar su lugar, Chris había facilitado los horarios, orquestado el sabotaje financiero y ayudado en el allanamiento de la mansión. No sabía que terminaría en muertes, sollozó. Tío Vicente palideció al escuchar la confesión, dándose cuenta de que la ciega ambición de su propio hijo, alimentada por el odio de Logan, casi me había matado. Se sentó a mi lado, rostro pálido y puños apretados. Chris, nunca imaginé que mi propio hijo ayudaría a tu hermano. No es tu culpa, tío, dije, abrazándolo suavemente. Pero bajó la cabeza, lágrimas cayendo. Estaba ciego. Lo siento, Peyton. El caso se expandió. El imperio familiar tembló. Los titulares explotaron en los medios. El juicio fue masivo, durando semanas con cientos de páginas de evidencia, testimonios y contrainterrogatorios. Me senté en la primera fila, el corazón acelerado cada vez que el fiscal presentaba las grabaciones de mamá, los datos financieros, los informes forenses. Logan y Brianne, demacrados y con ojos hundidos, sentados tras las rejas, Chris a su lado, cabeza baja. En la corte, todos los cargos se probaron más allá de toda duda. Asesinato premeditado, falsificación de testamento para apoderarse de bienes, destrucción de evidencia, manipulación de testigos, envenenamiento de mamá para silenciarla y conspiración para encubrir los crímenes. Logan fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato premeditado, falsificación de testamento, destrucción de evidencia y orden de asesinato de un testigo. Brianne recibió 30 años por ser la mente maestra del envenenamiento, complicidad y asesinato, amenazas, sobornos y obstrucción de la justicia. Chris fue condenado a 18 años sin libertad condicional por sabotaje de sistemas financieros internos, conspiración para encubrir crímenes e interferencia ilegal en operaciones comerciales. La corte anuló el testamento falsificado, restituyó el verdadero de papá y confiscó todos los bienes obtenidos mediante delitos a Logan y Brianne para restitución. Me senté escuchando el veredicto sin celebrar, solo inclinando la cabeza en silencio. Había terminado, pero no sentí alivio ni alegría. Solo un vacío frío y hueco tras tanta pérdida. Mis padres muertos, mi hermano en prisión, mi primo un traidor. La justicia había llegado, pero demasiado tarde. Tiempo después, cuando mis heridas físicas se habían recuperado en gran medida, decidí visitar a Logan en prisión. Un último acto para cerrar el pasado de una vez por todas. Conduje hasta la instalación federal, mi corazón extrañamente calmado, ya sin rabia. Tras la mampara de vidrio, Logan estaba delgado y con ojos hundidos, la arrogancia desaparecida. Frente al hermano que había asesinado a nuestro padre y causado indirectamente la muerte de nuestra madre, ya no sentí explosión de ira. Solo quedaba un desapego absoluto, como si todas las emociones se hubieran drenado de mí. Logan me miró a través de las rejas, voz áspera. «Peyton, ¿has venido a jactarte?» Encontré su mirada sin parpadear. «Alguna vez tuve un hermano pequeño. Pero en el momento en que alzaste la mano contra mamá y papá, esa persona murió. Solo he venido a poner fin. A cortar todos los lazos de sangre entre nosotros, a enterrar al hermano que murió dentro de mí hace mucho». Hablé despacio, cada palabra cortando el silencio. «Vivirás el resto de tu vida con lo que has hecho». Yo,
A partir de este momento, no tengo nada contigo. Ninguna sangre, ningún vínculo, nada. Logan bajó ligeramente la cabeza. No lloró, no discutió. Solo asintió. Un hombre completamente roto. Me giré y me alejé sin mirar atrás. Desde ese instante, todo entre nosotros había terminado para siempre. Salí de la prisión con el último rastro de odio finalmente extinguido. Pero las heridas en mi corazón nunca sanarían por completo. Durante el regreso, el viento entraba por la ventana, llevando el olor de libertad. Pero por dentro, seguía vacío. Tras el juicio, regresé al conglomerado y trabajé codo a codo con tío Vicente para reestructurar completamente toda la organización, limpiando personal, finanzas y procesos operativos. Las primeras semanas fueron brutales. Mi cuerpo aún dolía por el accidente. Cada movimiento enviaba punzadas por mis costillas rotas, pero me negué a descansar. Tío Vicente me convocó a la oficina principal, una sala amplia con escritorio de nogal y vista al río Hudson. Peyton, tenemos que limpiar este lugar desde la raíz. El conglomerado ha estado podrido demasiado tiempo. Asentí, me senté, abrí la laptop y comencé a trabajar. Pasamos semanas revisando archivos de personal. ¿Quién ayudó a Chris con el hackeo? ¿Quién tenía lazos con Logan? Reuniones nocturnas a puerta cerrada, café negro y montañas de papeles. Revisé cada archivo, el pulso acelerado al reconocer nombres de personas que una vez me sonrieron en los pasillos, ahora reveladas como traidores. Uno por uno, los colaboradores fueron eliminados. Director financiero despedido por transferencias inexplicables, asistente investigado por filtrar mi agenda. Cada carta de despido la firmaba con mano temblorosa, pero sabía que debía hacerlo por papá, por mamá, por el futuro. El conglomerado se purificaba desde dentro, como un cuerpo expulsando toxinas. Renovamos procedimientos, auditorías internas más fuertes, nuevos sistemas de seguridad, capacitación ética obligatoria para todo el personal. Personalmente impulsé muchos cambios, aprovechando mi experiencia en periodismo. Necesitábamos transparencia y reportes públicos para que esto nunca volviera a suceder. Tío Vicente escuchaba y asentía. Tienes toda la razón. Davis y tu padre estarían orgullosos. Con competencia, resiliencia y justicia forjada en el fuego, pronto demostré mi verdadero valor, no por sangre, sino por resultados. Lideré la reestructuración financiera, recorté gastos innecesarios y dirigí capital hacia tecnologías limpias. En meses, las ganancias aumentaron un 15%. Los empleados empezaron a mirarme diferente, ya no como un intruso, sino como un verdadero líder. En una reunión, un gerente senior dijo: «Señor Peyton, su plan nos salvó». Sonreí, pero la pena persistía. Si tan solo mamá y papá hubieran visto esto. Por primera vez, la familia me reconoció oficialmente como uno de los suyos. Sin miradas sospechosas ni susurros cautelosos. En una cena familiar modesta, con vino y comida sencilla, nada parecido a las antiguas reuniones ostentosas, tío Vicente se levantó y alzó su copa. Por Peyton Price, mi sobrino, hijo de Davis, ahora un pilar de esta familia. Todos aplaudieron y vi el cambio en sus ojos, de envidia a respeto. El patriarca William, cabello plateado, permaneció en silencio a la cabecera. Pero más tarde, en una reunión privada, me llamó a su biblioteca personal, llena de libros antiguos y aroma a madera vieja. Se levantó lentamente, caminó hacia mí y por primera vez me abrazó. Una disculpa tardía por los errores que habían alejado a mi padre décadas atrás. Mi vida poco a poco encontró un nuevo ritmo. Ya no perseguía venganza, ni era perseguido por el pasado, me concentré en construir. Me levantaba temprano, corría por Central Park, respiraba aire fresco y luego iba a la oficina. Las noches de insomnio por la ira se reemplazaron con nuevos proyectos, expansión en industrias verdes, apoyo a organizaciones de salud mental. Conocí personas, reí, viví, pero en mi interior permanecía un vacío imposible de llenar. Mamá, papá, pérdidas irreemplazables. Tío Vicente se convirtió en un segundo padre para mí. Compartíamos cenas, contábamos viejas historias sin dolor. «Has crecido mucho, Peyton», decía. Asentía, aunque una tristeza silenciosa persistía. Un día, condujimos a Raleigh para visitar la tumba de mamá,
ahora junto a papá bajo un dosel de árboles verdes. El largo viaje fue en silencio, solo el tenue sonido de la radio. Al llegar, una suave brisa traía el aroma de flores silvestres. Frente a la lápida de mamá, repasé todo el viaje. Desde aquel golpe a medianoche, el rostro de Vicente tan parecido al de papá, las visitas al hospital, el accidente casi fatal, el juicio tenso hasta la justicia actual. Me arrodillé, toqué la fría piedra y los recuerdos fluyeron como una película. Tío Vicente a mi lado, cabeza inclinada en oración. Frente a la tumba le dije, voz baja y firme, tío, por fin entiendo. La ambición ciega puede destruir una familia entera, tal como sucedió con Logan y Chris. Y el silencio por miedo es una culpa propia, como cuando permanecimos callados sobre el pasado. Asintió, ojos brillantes. Continué, la justicia no viene de la venganza. Viene de atreverse a enfrentar la verdad, sin importar la sangre y las lágrimas que cueste. Eso hizo mamá. Guardó la evidencia en secreto porque sabía que la verdad debía salir a la luz. Declaré que una familia solo existe verdaderamente cuando permanecen la compasión y la honestidad. Una vez perdidas, ningún poder ni dinero importa. Todo se convierte en un cascarón vacío. Al mirar todo lo que mi familia había soportado, lo creí más que nunca. Habíamos sido ricos, pero casi nos destruimos con la codicia y la mentira. Frente a la tumba de mamá, incliné la cabeza, cerré el capítulo de todo el dolor y elegí avanzar, viviendo con rectitud en lugar de odio. Me levanté, el viento despeinando mi cabello, y por primera vez me sentí más ligero que nunca. Adiós, mamá. Adiós, papá, susurré, luego me giré y me alejé. En el camino de regreso, tío y yo hablamos sobre el futuro, sobre la empresa, sobre la vida. Había comenzado una nueva vida, ordinaria pero significativa. Sin más dramas agotadores. Solo paz.